nosotros manejamos velocidad constante y meten rapidez constante. Es decir, que yo puedo agarrar y poner la lámina donde tengo un punto que está en el eje Y, ¿sí? Y sube. Y aquí me dice que es velocidad contra tiempo. Pero en realidad nosotros lo vamos a manejar a nuestro capricho. ¿Por qué a nuestro capricho? Vamos a considerar que es distancia contra tiempo, ¿sí? Entonces, si es velocidad contra tiempo, ¿qué me está indicando esta línea? Yo les pregunto, las que estoy señalando con el cursor. ¿Un incremento de velocidad? Un incremento de velocidad, pero si me está indicando que la velocidad es constante, hay un incremento de velocidad. A ver, quizá en la gráfica no es lo que yo quiero, pero vamos a considerar que tengo distancia contra tiempo, es decir, en el eje Y tengo distancia y en el eje X tengo tiempo. Quizá aquí, si yo considero ahora, bueno, miren, voy a utilizar, incluso voy a aprovechar, voy a manejar gráfica, distancia contra tiempo, o versus, ¿no? Como le quieran llamar. Y voy a trabajar una imagen. Y voy a arrastrar todo lo que es. Ahora, miren. Si tengo aquí lo que es un segundo, jóvenes. Sí, bueno. Bien, jóvenes. Tenemos nosotros esta gráfica, pero la voy a comparar. Y me dice que esta gráfica es distancia contra tiempo. Ahorita la voy a volver a colocar.
La voy a poner aquí abajo. La voy a arrastrar. Ya está ahí. Dejen un poquito Ay, Dios mío. Ahí está. Vamos a buscar cómo pegar. Vamos a ponerla detrás del texto, porque me funciona más detrás del texto. Ahora fíjense. Ahí está. Me dice que es distancia contra tiempo. Así de fácil. Distancia contra tiempo. ¿Quién me podría platicar sobre esa gráfica? ¿Qué señal me está enviando esa gráfica? ¿Qué me dice esa gráfica? Que está yendo a una velocidad constante. Otra vez, por Por favor. ejemplo, está yendo a una velocidad constante, por ejemplo, que está yendo a 40, ay, no alcanzo a ver si es kilómetros o metros, pero sobre hora. Exactamente, ¿ah? Nos está mandando una señal y nos está indicando que está avanzando con una velocidad constante, que no la está cambiando. Y nos dice que por cada hora está avanzando cierta distancia. ¿Sí? Usted dice que es 40 kilómetros. Y sí, efectivamente. Pero también me está mandando otra señal. Me está enviando otra señal que me dice que aquí existe una ecuación. Y me dice que y si nosotros manejamos la velocidad constante, no quiere decir que es escalar. Porque incluso, ¿quién de ustedes me acaba de decir una definición de velocidad constante? ¿La puede repetir, por favor? Sí. La velocidad constante es aquella que tiene un objeto al desplazarse en una dirección constante con una rapidez constante durante determinada cantidad de tiempo. Bueno, mire, va a volver a repetir la definición y lo voy a ir interrumpiendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros manejamos vectores, dentro de los vectores hay un módulo, una magnitud que es parte del valor, pero no quiere decir que esta gráfica sea un escalar, ¿sí? Entonces, ¿lo puede repetir, por favor? Y lo voy a ir interrumpiendo. Sí. La velocidad constante es aquella que tiene un objeto al desplazarse en una dirección constante, Ajá. con una rapidez constante. Con una rapidez constante, sí, esa rapidez constante. Es decir, nosotros tenemos un valor, un módulo, un argumento, si quieren llamarle así también. Entonces, aquí nosotros tenemos una fórmula. Yo les podría decir, ¿cuál cabe para que nosotros, o de estas 4 etiquetas, cuál elegiría? Si se dan cuenta, yo puedo aquí trabajar dentro de esto, incluso donde tiene 40. Si se dan cuenta, tengo un rectángulo, pero dentro de ese rectángulo, ¿qué sucede? Tiene simetría de los dos lados. Y luego si me subo al otro triángulo rectángulo o al otro rectángulo, me está realizando triángulos rectángulos, pero llamámosle triángulos rectángulos equivalentes. Luego me paso al siguiente y también es un triángulo equivalente. En el siguiente, un triángulo equivalente. Es decir, que la velocidad se está manteniendo constante, magnitud, dirección y sentido. Sí, pero dentro de esa dirección y ese sentido hay un módulo, una rapidez, un valor. ¿Sí? Pero dentro de todo eso yo tengo un eje X y tengo un eje Y.
En ese eje X y en ese eje Y, yo estoy interpretando sin que me digan, incluso si se hiciera un estudio con lo del COVID sería algo parecido, pero ahora imagínense, me están indicando que M, ¿quién me quiere ayudar a recordar qué es M? La pendiente. Es la pendiente, es la tangente, pero nosotros vamos a manejar como esa pendiente como una delta, ¿sí? Entonces, yo puedo considerar y decir M es igual a delta Y entre delta X. Por lo tanto, entonces, si yo despejo lo que es, miren cómo lo manejan, si de aquí despejan lo que es Y, porque está en función, Y está en función de X, entonces agarramos, despejamos Y, despejo Y y luego es menos Y, es negativo, pasaría a positivo y tendríamos lo que es la ecuación punto pendiente. ¿Sí? Entonces, de aquí les vuelvo a repetir, entonces aquí me quedaría la ecuación punto pendiente y la ecuación general de primer grado. A ver, jóvenes, dudas hasta aquí. Dudas. Dudas, jóvenes. ¿Cómo es que la Y2, bueno, decía Y2, ya no es Y2 en el despegue? Lo que pasa es que, miren, nosotros lo vamos a considerar y ahorita le voy a decir por qué. Nada más, ahora sí que es, aguánteme un poquitín. Bueno, no es necesario ahorita. Sí me gustaría que no la puedo. Deje bajar un poco más esto. Ahorita le voy a decir, porque en geometría analítica nosotros consideramos que si nosotros vamos a trabajar una variable, desde ahí vamos a trabajar punto pendiente, pero ahorita se lo explico con más detalle. Bueno, aquí tengo estas dos curvas. Tengo estas dos curvas. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, y aquí hay una trampa. ¿Por qué hay una trampa? Porque en realidad hay dos aspectos, y le voy a manejar primero el primer aspecto. Y quizá dé mucha vuelta. La verdad no sé cómo explicarle, le voy a decir por qué no sé cómo explicarle. Si yo pongo tangente, y pongo tangente de alfa, de antemano yo estoy manejando que sería delta Y. Y quizás hasta me diga, oiga, maestro, tantas vueltas dio para eso. Sí, porque luego muchos todavía no lo entendemos. Ni yo lo entiendo todavía. Y con eso hago mención para que pongamos atención. Tangente. ¿Sí? Me está indicando que alfa es igual a delta Y entre delta X. Si yo lo trabajo desde el punto de vista de geometría analítica y cálculo diferencial, sí hay una diferencia. Y es a lo que yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque si yo quisiera, incluso voy a poner tal como está ahí.
Y aquí por lógica, cálculo vectorial me va a indicar delta, forzosamente. Y me va a indicar como ya lo habíamos visto, es un intervalo, es una sección, es una muestra. Yo aquí lo estoy manejando desde aquí. De 0 a 1 tengo una muestra. De 1 a 2 tengo otra muestra. De 2 a 3 tengo otra muestra. Entonces yo lo estaría trabajando en cálculo vectorial de esa forma. Y diría, Y2 menos Y1. Y X2 menos X1. Y la pregunta que usted me dice, bueno, profesor, ¿por qué lo trabaja de esa forma? Aquí lo trabajó desde un intervalo. Y aquí lo está trabajando para obtener una ecuación. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya no necesito el valor de Y2. Nada más con el simple hecho de manejar un punto en el espacio, un punto nada más, ya estoy obteniendo la ecuación. Entonces, para obtener aquí la ecuación, ¿qué necesito hacer? ¿Sí? Porque aquí sí se dan cuenta que me está indicando. ¿Quién me quiere ayudar a recordar, por ejemplo, qué me dice aquí que la pendiente o la tangente o el ángulo Y2 menos Y1 y X2 menos X1? Es decir, está manejando dos puntos y yo puedo manejar desde 0 a 1, desde 0 a 2 o desde 1 a 2. Pero ¿qué pasó aquí? Simplemente aquí, si yo le pongo valores de Y2 y Y1, tengo un valor nada más. Se convierte en una rapidez, en un valor. Tengo la pendiente, y la pendiente en este caso sería la velocidad. Porque si yo incluso me atrevo a colocar aquí, en unidades nada más. Dejen rembobinar porque ya me está causando problemas. ¿Y cuáles serían mis unidades? Mis unidades serían las siguientes. Entonces, aquí sería, yo podría poder incluso anteponer aquí y puedo poner M. Y no nada más M, puedo poner velocidad. Pero todos estos conceptos están ahora sí que lo voy a decir, por la misma ecuación. Entonces, la velocidad o la rapidez sabemos que es una relación. Distancia entre tiempo, así lo voy a poner. Pero también lo puedo poner de esta forma. Delta B y delta T. Así sería. Bien. Ahora, aquí yo tendría que poner ¿qué unidades? Metros entre segundo. Pero ahora fíjese, si yo le digo en geometría analítica, señorita, tengo dos puntos. Tengo 1 y tengo 4. Entonces, ¿qué valor estaríamos obteniendo? Yo les pregunto, de acuerdo a esos datos, ¿cómo me quedarían? ¿Cómo me quedarían? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda, jóvenes? Los datos que dijo fue 1 y 4, ¿no? Usted me puede ayudar con el valor que usted quiera. Bueno,
1 y 4 sería, por ejemplo, 1 es Y1 y 4 es Y2. Entonces, por lo tanto, es Y2 menos Y1, sería 4 menos 1, serían 3. 4 menos uno. Vamos a ponerle 4 menos uno para que Y abajo sería el mismo procedimiento. ahí abajo sería, ahí trabajamos lo que sería Y, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, pero si se da cuenta, aquí tuvimos un error, porque si se da cuenta, si yo manejo la localidad de este valor que usted me dio sería Se tendría que manejar la distancia. exactamente, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta ahí, nosotros tendríamos entonces 40, ¿verdad? O sería, entonces, a ver, miren, voy a hacerla de esta forma, para no confundirme y no confundirlos. Eh, por ejemplo, si yo considero el primer punto y le voy a llamar el punto P, dejen trabajar de esta forma para que sea más fácil para mí. Incluso sería P. Y estos, si se dan cuenta en los tutoriales, ya lo vimos. Entonces, si digo que en el punto P, en X, sería 1, coma ¿qué? 40 o 4. Como, coma 40, ¿verdad? Porque es el primer punto. Y luego le voy a llamar, voy a considerar, el siguiente punto lo voy a considerar, no sé, voy a llamarle U, que lo debería de estar colocando como mayúscula, ¿sí? Entonces, yo les preguntaría, ¿cuánto valdría entonces ahora ese punto si estoy trabajando con 4? Sería 160. 4,160. 4,160. Exactamente. Entonces ahora al sustituir aquí me quedaría, que sí está bien, nada más que sería abajo, ¿verdad? 4, menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Y arriba sería, Sí, profesor. entonces sería 160, menos qué. Menos 40. Menos 40. Menos 40. Entonces desde ahí ya estaría considerando menos 40. ¿Sí? Ahora, fíjense, y esto ya lo deberíamos de manejar nosotros. El resultado, ¿cuánto me da? 120/3. Perdón, 120/3. Entonces, prácticamente aquí nuestra velocidad, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, jóvenes? 40. 40 kilómetros sobre hora. 40, ¿verdad? Nos da 40 kilómetros. Dejen arreglarle aquí, que no sé qué estoy haciendo, pero me voy a regresar para no estar encimando. Entonces me dicen que nos da un valor de 40, ¿verdad? Nos da 40 con un módulo o una rapidez de kilómetros por hora. Kilómetros por hora.
Ahí está. Pero, si se dan cuenta, esto ustedes lo hacen en su casa, si toman cualquier punto de la pendiente, nos va a dar el mismo resultado. No importa en cualquier punto me ponga, incluso a la mitad del 0 y 1, a la mitad de 1 y 2, a la mitad de 2 y 3, a la mitad de 3 y 4. Y esto es de primaria, de secundaria, pero nosotros ya tenemos una velocidad. Pero la pregunta que me hizo su compañera es la siguiente. Si yo quiero encontrar la ecuación, no puedo utilizar la Y2. Puedo utilizar un punto nada más. Puedo utilizar el valor, pero ¿el valor de quién? Cualquier valor. Porque si yo trabajo, incluso fíjense, Y es igual a MX más B, así nada más, a simple vista. Fíjense nada más. Y esto es geometría analítica. Entonces, yo trabajo lo que dice su compañera. Y, pero lo voy a trabajar como Y luego le voy a poner igual. Pero Y1 es negativo. Lo voy a poner del otro lado y ya sería positivo. ¿Sí? Entonces yo lo puedo poner de esta forma. Y1. Pero eso es nada más para saber, cualquiera de estos puntos puede utilizar. Pero también me dice que puedo trabajar M. ¿Y qué es lo que tengo? Y me está indicando X menos X1. Entonces lo voy a trabajar de esa forma. Bien. Sería entonces X menos X1. Pongo X menos X1. Pero esta es mi ecuación, jóvenes. Y si yo manejo mi ecuación, volvería a ser lo mismo. La vuelvo a copiar. Pero M ya la conozco. ¿Cuánto vale M? 40. Nada más la voy a poner así, 40. ¿Cuánto vale X? X es mi variable. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, aquí hay algo muy importante. ¿Sí? Y tengo menos X1 y Y1. Pero fíjense, ¿qué pasaría si yo me brinco este paso? Y manejo mi ecuación que Y es igual y la voy a poner así, directamente. MX más B. ¿Qué sucede? Yo les pregunto.
porque aquí lo que yo estoy manejando es que y es mi variable y yo puedo llegar al resultado directamente. Y puedo considerar m vale 40. Puedo poner 40x. Luego, de acuerdo a la gráfica, ¿en dónde es la intersección con y? ¿Cuánto vale y? Si toma el primer punto. 0. Cero. Entonces yo le voy a poner más 0. Porque no hay intersección. Ahora, aquí yo estoy considerando mi ecuación y la voy a poner, yo le voy a poner una coma. Le voy a poner una coma y la voy a volver a repetir. ¿Sí? Pero considerando y haciendo hincapié, entonces tengo 40. Entonces el primer punto aquí vale 0. Y este otro punto también vale 0. Bueno, ya lo borré. Pero puedo poner que m vale 40. Abro paréntesis. Pongo el valor de x. Menos 0. Cierro paréntesis. A 0. Y voy a llegar al mismo punto. Es decir, de todos modos voy a llegar a la misma ecuación. Pero debo de tomar 2 puntos. En este caso ya tengo mi pendiente y necesito una variable. Y esa la pregunta que me hace su compañera, ¿por qué manejo Y1 y X1? Puedo manejar otro punto, pero aquí ya me está indicando para encontrar la ecuación. Esta es mi ecuación. Y también este es Y es igual a 40x más 0. ¿Por qué? Porque desde M ya la estoy obteniendo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo agarro y les digo, bueno, trazo una paralela, pero que corte con 40 y sea la diagonal? ¿Ve cuánto va a valer? Yo les pregunto. ¿Cuánto va a valer B? La intersección. ¿Vale 0 o vale 40? Yo les pregunto. A ver, déjenme. ¿Cuánto valdría si yo recorro paralelamente? O aquí, si yo le doy, ¿cuántos imaginan que hay aquí en esta intersección? ¿Cuántos imaginan? La gráfica serían 40. Tendría que ser 40. ¿Por qué tendría que ser 40? Bueno, porque, a ver, déjenme ver, ya no me acuerdo cómo se utiliza, pero voy a hacer el intento. Espérenme tantito, es que todavía ya tiene rato que no maneja. Nosotros tendríamos que Y es igual a 40x a 0
Pero si se dan cuenta aquí, mi escala no es la apropiada, no sé cómo manejo. Déjame ver si puedo un poquito moverla. Dejen ponerle más 40 para que cambie un poquito. No sé, es cuestión. Voy a poner otra. Voy a poner 3x menos 2. No lo estoy haciendo mal. Creo que no va a estar aquí. Ahí está. Ya sé cuál era mi error. Bien. Voy a regresar y voy a poner 40. De todos modos queda muy reducida. Después voy a checarle, déjenme ver la escala. Oh, no, me salió de... Bueno, miren, voy a poner la gráfica que tenía, después veo lo de la escala. Estoy fallando un poquito en la escala. Bueno, voy a poner 3x y voy a poner menos 2. Si se dan cuenta, la intersección es menos 2 y la pendiente es 3. Pero si nosotros vemos desde aquí y desde aquí a este triángulo, estoy formando un triángulo y de ahí estaría formando puros triángulos, es decir, la pendiente. En este caso, el ángulo es positivo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? Voy a poner otra, pero con pendiente negativa. Y voy a poner menos 3x. Y le voy a poner menos 2 también. Le voy a poner menos 2. Si se da cuenta, la que tiene de color naranja, este ángulo es negativo porque está en el segundo cuadrante. Incluso si nosotros manejáramos desde cualquier punto y consideráramos, sí, estaríamos formando un ángulo mayor de 90 grados. Ahora, si se dan cuenta, sigue siendo la ecuación punto pendiente. Aquí vale menos 2. Pero ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si utilizo otra ecuación? Considerando ahora, fíjense, voy a utilizar la misma, 3x menos 2, pero ahora le voy a poner más 2, y le voy a poner 3x más 2. Es paralela, pero ahora está cortando en 2, b vale 2. Por lo tanto, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿sí? Seguiría siendo lo mismo. M es mi pendiente. Y bueno, regresando a lo que estamos checando aquí. Nosotros tenemos aquí una delta. M es delta Y entre delta X. Tengo mi ecuación de primer grado, punto pendiente. Y también es una ecuación de segundo grado. Ahora, no sé si les he pedido, pero por lo regular siempre les pido una ecuación de primer grado que la hagan diario en las 2 primeras semanas y las grafiquen. Y estarían graficando todo lo que les estoy pidiendo, cuál es su pendiente, cuál es, sí, incluso, miren, para no entrar en mucha dinámica, van a comprar el libro de geometría analítica. El que no lo pueda comprar lo puede bajar de internet y empezar a hacer los ejercicios desde cero, ¿sí?
Y eso nos va a ayudar muchísimo, porque esto ya lo deberíamos de manejar, ya lo deberíamos de saber. ¿Sí? Entonces les vuelvo a comentar. Nosotros tendríamos aquí distancia contra el tiempo. Pero fíjense qué es lo que tengo aquí, distancia contra tiempo, me está dando una velocidad. Pero si yo lo graficara ahora, y estaría considerando, perdón, tengo por ahí de sus compañeros que ya dice que ya quiere hacer el examen, me mandó el recado y dice que qué pasó con el examen, digo que no se me desespere. Híjole, no, ya no los voy a dejar entrar, no entrar en conflictos. Bien, entonces, si se dan cuenta, nosotros aquí tenemos distancia contra tiempo. Entonces, si tenemos distancia contra tiempo, ¿qué estaría pasando? Ahora, ¿qué pasaría si tengo velocidad contra tiempo? ¿Cómo me quedaría la gráfica? Yo les pregunto, ahora sí entraría, si ahora es esta velocidad constante, pero me dice que en el eje Y tengo velocidad y en el eje X tengo tiempo y la velocidad es constante, ¿cómo quedaría la gráfica de estas tres? Les pregunto. ¿Cómo quedaría? Tendríamos la distancia. Otra vez, perdón. Recta, ¿no? A ver, perdón. vertical, horizontal, recto, oblicuo, diagonal, ¿cómo quedaría? Diagonal, ¿no, profesor? Diagonal. A ver, ¿por qué diagonal si me dicen que incluso si se dan cuenta, ¿por qué nos da diagonal aquí? La distancia contra tiempo nos está dando diagonal. Esto sería diagonal. Pero ahora en el eje Y tengo velocidad. Y me dice, incluso hasta aquí no alcanza los 40 kilómetros por hora. Pero pensemos que es 4, 2 punto, que sea 3. Que la velocidad constante sea 3. ¿Cómo quedaría? Entonces sería una recta. Sería una recta. Sí, pero yo les pregunto, a ver, ¿sería diagonal? ¿Sería ya sea a la derecha o a la izquierda? Ya sea horizontal y ya sea vertical. De esas que les estoy mencionando, ¿cuál elegirían si les pusiera en el examen? ¿Cuál sería? Sería una recta. Sí, en los tres casos va a ser una recta, pero ¿de qué tipo? Diagonal, horizontal, vertical. ¿Horizontal? Ah, horizontal. Sería horizontal, porque la velocidad se va a mantener constante. Entonces, de acuerdo a la gráfica, sí va a ir cambiando. Porque miren, ahora voy incluso a basarme en internet. Déjenme ver. Déjenme hacerle un espacio para que... Vamos a ponerla aquí. Vamos a moverla. Miren, aquí me dice velocidad contra tiempo, pero ya cambió todo. Porque ahora
aquí la velocidad se está manteniendo constante, pero el resultado de la diagonal que es positiva y luego tengo una diagonal que es negativa, ahora, ¿qué sucede? Velocidad contra tiempo, ¿qué me da? ¿Qué me daría la relación velocidad contra tiempo? Jóvenes. Qué buen incremento de 0 a 10 en los metros sobre segundo. Sí, aquí efectivamente la intersección es, dice su compañero, la intersección en Y es 10, B es 10. Pero si se dan cuenta aquí, mi pendiente fue velocidad. Ahora la pendiente en esta gráfica, ¿sería lo mismo? Yo les pregunto. No. No, no sería lo mismo. ¿Qué me estaría dando entonces? Yo les pregunto. Porque incluso voy a volver a copiar todo esto. Hasta aquí nada más. Lo voy a copiar. Y se dan cuenta, son conceptos que ustedes ya deben de manejar, no nos debemos de tener. Ya lo tengo ahí. Incluso lo voy a poner de otro color. Incluso lo voy a poner de naranja. Si es que hay un color naranja. Lo voy a poner de esta forma. Incluso, y lo voy a... Ahora, de acuerdo a esta gráfica, ¿sí? Pero ahora la delta ya no es la delta que me están pidiendo. ¿Cuál sería? ¿Qué tipo de delta sería? Yo les pregunto. Ahora me dice que es delta ¿qué? Delta de velocidad. La otra no ha cambiado. Sigue siendo delta T. Sí. Pero entonces ahora, ¿qué cambiaría ahí, jóvenes? Porque esta es la tarea que si no se las había dejado, ecuaciones de primer grado, segundo grado, y relacionarlas con los deltas. Lo que se va a obtener sería la distancia. Sí, pero si se dan cuenta, yo aquí tengo distancia contra tiempo y me da velocidad. Y aquí me lo está indicando. Distancia en metros. Delta T en tiempo. Pero ahora aquí ya no es lo mismo. Ahora me dice que en el eje Y tengo velocidad. Y en X tengo tiempo. ¿Cuál es mi relación? ¿Se multiplican las dos deltas? No. Yo quiero saber cuál es el resultado. El resultado sería una velocidad, ¿no? ¿Es la aceleración? Es la aceleración, ¿verdad? ¿Por qué la puse con color naranja? Porque la aceleración la voy a poner de rojo. Así la voy a poner. ¿Sí? O sea, las gráficas también me mandan una señal y me dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que tú estás trabajando. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a llegar a todo bueno, en este no está, pero bueno. Nosotros tendríamos aquí nuestras gráficas. Ahora, si yo graficara mi aceleración en distancia contra tiempo, me estaría dando una curva. Pero eso ustedes lo van a analizar y quiero que me lo externen para la siguiente clase. ¿Sí?
Entonces, si se dan cuenta aquí, velocidad es delta entre delta x. Ahora, ¿qué es la aceleración? La aceleración es un cambio de velocidad. Aquí me lo estoy indicando. Esta línea recta es aceleración. Esta línea recta que yo tengo aquí es velocidad. Distancia contra tiempo es velocidad. Velocidad contra tiempo es aceleración. Y va a depender de la gráfica, porque si la velocidad es constante, pues es una línea horizontal. ¿Sí? Pero va a depender de la gráfica, velocidad contra tiempo. Mientras que distancia contra tiempo va a ser una diagonal. Entonces eso les voy a ir dejando tarea, lo van a ir analizando y lo van a ir aplicando. ¿Sí? Bueno, sería una parte de la cual vamos a ir trabajando. Ahora nada más vamos a ver rápidamente algunos conceptos, por ejemplo, distancia. ¿Quién me ayuda a definir? Bueno, dudas de lo que acabamos de ver, jóvenes, dudas. Si se dan cuenta, estos son conceptos que ya debemos de manejar, pero si tienen dudas, pues hay que irlos platicando. Dudas, jóvenes. Dejen ir por tantita agua, porque ya se me... Bueno, dudas, jóvenes, dudas, comentarios. Comentarios, jóvenes. Yo sé que ahorita ya tienen otra clase y ya están pensando en otra clase, pero dudas. ¿No hay dudas? Bueno. Yo sí, profe. Sí. Disculpe, ¿dónde podemos conseguir el libro que mencionó hace rato? Mira, es el serie Shaun, Geometría Analítica. Está incluso, está en internet ese libro. Incluso si no lo logran bajar, yo se los paso a la siguiente clase. O dejen ver si de pura casualidad lo tengo ahorita aquí. Dejen checarlo si no lo tengo en otra memoria. Dejen ver. No lo tengo aquí, pero se los voy a buscar y se los tengo para la siguiente clase sin falta. Gracias, profe. Sí lo tengo, pero pues ya lo checamos, ya se los mando. Incluso si lo encuentro antes, se los mando a alguno de ustedes para que lo vaya distribuyendo. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, aquí si se dan cuenta, pues son conceptos que tenemos que manejar y son importantes. Ustedes se van a dar cuenta cuando estemos viendo la demostración de las fórmulas de cinemática. Pero bueno, ¿quién me ayuda? Aquí ya va a ser un poquito menos, no va a ser tanto rollo, pero ¿quién me ayuda con el concepto de distancia? Yo, profe. Por favor. Que yo entiendo es la longitud total recorrida por un objeto móvil en su trayectoria. Efectivamente, ¿verdad? Aquí nosotros lo que vamos a considerar, bueno, la forma escalar y la forma vectorial, ¿sí? Entonces, la distancia la vamos a considerar como un concepto escalar. Si me llego a equivocar, me pueden corregir, no importa.
Algunos lo manejan como módulo, es decir, un número, un argumento, pero al final es numéricamente. También lo voy a poner de color rojo, ¿sí? Y así lo vamos a manejar. Desplazamiento. ¿Quién me ayuda con desplazamiento? La definición de desplazamiento, profe. Por favor. El cambio de posición de un objeto. Sí. Mire, el desplazamiento prácticamente lo vamos a considerar vectorial y también va a ser delta. También lo vamos a considerar y lo voy a poner aquí nada más así, delta. Delta también es un desplazamiento. Pero aquí lo importante cuando estemos viendo... Sí. Une el punto de inicio con el punto de fin de una trayectoria. Exactamente, ¿verdad? Vamos a considerar incluso si yo me regreso, nosotros podemos considerar cualquier posición, cualquier segmento. Entonces, nosotros no necesariamente vamos a estar etiquetados en un lugar, en un espacio, no. Delta va a ser cualquiera, lo que estemos necesitando. ¿Sí? Entonces, desplazamiento vectorial, delta. Luego, velocidad. Aquí sabemos que velocidad es la relación aquí, distancia entre el tiempo. Recuerden que por lo regular delta X se usa más que delta D, porque al derivar D de D, pues ya no checaría. Estéticamente en las matemáticas no checaría. Entonces la velocidad es vectorial. Delta X entre delta. Rapidez es escalar. Distancia entre el tiempo es un número. Aquí es donde quiero que me vayan apoyando, por favor. ¿Qué es la velocidad instantánea? ¿Qué es la velocidad instantánea, jóvenes? La velocidad de reacción, ¿no? Puede ser una velocidad de reacción, pero es en realidad la definición, ¿qué es la velocidad instantánea? ¿Es la que tiene un objeto en un instante específico? Sí, ¿qué es ese instante específico? Cuando la velocidad media se aproxima a cero. Exactamente, ¿verdad? La velocidad instantánea incluso es cuando el límite, en el cuarto paso de la derivada, el tiempo tiende hacia cero. El límite o la frontera, como le quieran llamar, tiende hacia cero. Si yo les preguntaría, ¿en qué tiempo fue más preciso la tecnología? ¿Cuando yo era niño o cuando ustedes eran niños? Ahorita la tecnología ha avanzado tanto que ese instante, cuando el tiempo tiende hacia cero, ¿sí? Entonces, nosotros estamos manejando un intervalo y seguimos, si se dan cuenta, delta, seguimos aplicando delta, velocidad. Así la velocidad se mantenga constante, seguimos manejando delta. Así la velocidad esté cambiando y me faltó el concepto de aceleración, pero ahorita lo vemos. Velocidad instantánea es cuando el tiempo tiende hacia cero. ¿Sí? Y cuando más se acerca a cero, es más preciso. Es decir, si nosotros tenemos un pistón y lo vamos a colocar, entre más se acerque a cero, más preciso va a ser al colocarlo.
¿sí? Va a quedar exacto. Entonces aquí cuando hablamos de velocidad instantánea, que lo vamos a ver en los 4 pasos, pero ahorita nada más es como introducción. La velocidad, el límite tiende hacia cero, ¿sí? Ahora, ¿qué es la velocidad media? ¿Quién me ayuda, por favor? Es el cociente de dividir el desplazamiento total recorrido por el tiempo invertido en recorrerlo. ¿Qué más, por favor? Velocidad media tiene un... bueno, miren, incluso les voy a leer la definición que me dio una de sus compañeras de otro grupo. Dice, primero me dijo que es cuando el tiempo tiende hacia cero, casi es cero, casi es nulo y es puntual, ¿sí? Es un vector de posición. Entonces, ¿yo qué les diría? Aquí en la definición dice, es la velocidad de la partícula en cualquier instante del tiempo se obtiene llevando al límite la velocidad media. Es decir, se hace más pequeño el intervalo de tiempo y por lo tanto los valores más pequeños de intervalos de tiempo. Pero fíjense lo más curioso. Por ejemplo, yo me voy a regresar otra vez a mate fácil. ¿Por qué me regreso? Porque me ayuda a trabajar ese concepto. Ese concepto donde espérenme tantito, nada más dejen ubicarme porque ya... Hola y bienvenidos a otro video de mate. Es como podemos representar. En este caso nos va a quedar el vector entre 2,3 y el vector v que tiene menos 1,2, o sea, es este. Sí recuerdan que les estuve haciendo mucho hincapié en esta parte. Yo tengo 2 vectores. Se le dice que es un vector de posición cuando U está en el origen, cuando B está, ¿sí? Pero si recordarán, cuando nosotros manejamos la suma, era la diagonal de lado a lado. Pero ahora fíjense lo que va a pasar. 1 y queremos representar la resta geométricamente a partir de estos 2 vectores. Aquí lo que obtuvimos es que la resta es menos 1,2, o sea, es este vector de aquí, menos 1,2. Este es el vector resta. Bueno, pues noten que si este vector lo tomáramos de aquí y lo desplazáramos de tal manera que empiece aquí donde terminó V, o sea, así. Pero miren, aquí ¿qué es lo que qué es lo que quiero llegar? A lo que quiero llegar es de que en estos 2 puntos el intervalo puede ser una línea recta, puede ser una velocidad constante, ¿sí? O puede ser una curva. Entonces, desde el momento que yo tengo U menos B o B menos U, ya es una delta. Y nos debe de quedar muy claro. Es como dice aquí el profesor, estoy recorriendo este vector de posición porque está en el origen y lo voy a trasladar, pero él lo aplica desde el punto de vista desde las matemáticas, desde cálculo vectorial. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo estamos aplicando. ¿En dónde lo estamos aplicando? En esta trayectoria. En esta trayectoria que yo estoy considerando, pero ahorita vamos a cambiar totalmente, porque aquí estoy considerando líneas rectas. No siempre van a ser líneas rectas. ¿Sí? Y me regreso. Si yo tengo aquí estos 2 vectores y viene el movimiento,
Bueno, simple hecho, sí, dejen ver si aquí se presta otra para... Dejen ver si tengo una curva, por ejemplo. Ahorita no la tengo. Bueno, en su momento la voy a trabajar. Entonces, si se dan cuenta, dice en el instante del delta T tiende hacia cero, casi es cero. Pero ese casi, sí, me indica que no es cero y que hay algo diferente. Entonces, me dice, es la velocidad de la partícula en cualquier instante del tiempo y se obtiene llevando al límite, el límite, ¿sí? ¿Cuál es nuestro límite en ocasiones como seres humanos? Alguno me podrá decir, y que está cerca de la deportiva, pues yo corro, no sé, 3 vueltas a la deportiva, profesor, y ese es mi límite, porque si me empiezo a darle otra vuelta, me empieza a doler el estómago, empiezo a vomitar, ¿sí? Ese es nuestro límite, ¿sí? Mientras haya un límite, mientras haya una tendencia, nosotros vamos a considerar que, oye, pero fíjense, es decir, se hace más pequeño en el intervalo de tiempo, por lo tanto, los valores más pequeños de intervalo de tiempo. Es decir, que aquí está involucrada la media, ¿sí? Entonces, desde aquí dice, en cualquier instante del tiempo se obtiene llevando al límite la velocidad media. Desde el momento que nos dice que llevamos al límite la velocidad media, estamos considerando un delta también. Es decir, la velocidad media la vamos a considerar también como la velocidad instantánea, pero entonces la velocidad instantánea sería, y por el momento ahorita lo vamos a trabajar así. Eso es lo que yo quiero ahorita, ¿sí? Entonces, fíjense, hasta aquí quiero que consideren, y claro, vamos a ver qué es lo que nos dice el maestro en la derivada. La derivada, ¿no? Entonces, primero que todo vamos a tratar de comprender el concepto de velocidad promedio. Entonces, para eso vamos a ver aquí una competencia entre estos dos carros. Estos dos carros están compitiendo a ver cuál llega primero aquí a la meta, que pues aquí lo observamos que sería 100 metros de recorrido. Entonces, los dos carros van a empezar a acelerar. Obviamente, el cronómetro va a empezar a contar. Como lo vemos, el auto azul está cogiéndole ventaja al auto rojo. Y en el último segundo, en el segundo número 5, se observa que el automóvil azul llegó a los 100 metros en esos 5 segundos, mientras que el auto rojo, que venía un poco más despacio, recorrió solamente 80 metros. Entonces, vamos a mirar cuál fue la velocidad promedio del auto azul y la velocidad promedio del auto rojo. Para esto vamos a pasar aquí a este gráfico en el que está el gráfico de espacio contra tiempo, ¿sí? Aquí está el tiempo que duraron, ¿sí? Que fueron los dos, duraron 5 segundos, y el espacio que recorrieron. ¿Por qué es un gráfico de posición contra tiempo? Pues porque la velocidad es el espacio que recorremos en la unidad de tiempo o en la cantidad de tiempo que duramos recorriendo ese espacio. Por ejemplo, para el automóvil rojo, que el gráfico sería obviamente la línea roja, observamos que duró 5 segundos para llegar a una distancia de 80 metros. Entonces, si queremos encontrar la velocidad promedio durante todo el recorrido del automóvil rojo, pues veríamos que recorrió ¿cuánto espacio? 80 metros. ¿En cuánto tiempo? En 5 segundos. 80 dividido en 5 da 16 metros por segundo o metros sobre segundo. Mientras que el automóvil azul ya no recorrió 80 metros, recorrió 100 metros en los mismos 5 segundos. Por eso la velocidad es de 20 metros por segundo. Si observamos algo clave que tenemos que comprender es que entre más velocidad, más inclinada va a estar la línea. Miren que la línea roja, la del carro rojo, que fue el menos veloz, tiene una inclinación un poco menor a la inclinación que tiene la recta o el gráfico de la velocidad del carro azul. Pero si observamos bien, y pauso un momentico, podemos observar que
en el primer segundo el automóvil azul todavía no había recorrido 20 metros, o sea, si la velocidad hubiera sido siempre la misma, pues en los primeros 20 metros había durado un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo y otro para un total de 5 segundos. Pero todos sabemos, obviamente cuando arrancan los carros, pues llevan una velocidad de 0, van aumentando, digamos que 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, ¿sí? O sea, van aumentando su velocidad porque por algo se llama acelerar, ¿no? Están acelerando hasta que pues llegan a su máxima velocidad cuando llegan aquí a los 100 metros, que sería el final de la carrera, ¿no? Entonces, si hacemos un gráfico un poco mejor de la velocidad, por ejemplo, o del espacio contra el tiempo recorrido por el carro azul, podemos observar que el gráfico más correcto sería este gráfico, ¿sí? Esta parte de atrás no la tengamos en cuenta, ¿sí? Porque aquí, digámoslo así, que llevaba poquita velocidad, va aumentando, 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 y cada vez que, a medida que pasa el tiempo, aumenta la velocidad. Entonces el gráfico más correcto de la velocidad sería este gráfico, ¿sí? El gráfico de posición contra tiempo. Hasta el momento hablamos de velocidad promedio, ¿sí? La velocidad promedio del auto azul fue 20 metros por segundo, pero ¿qué tal si alguien me dijera, sí, pero yo quiero saber cuál es la velocidad que el auto rojo llevaba o el auto azul llevaba cuando llevaba 3 segundos? Obviamente la velocidad no va a ser de 20 metros por segundo. Para esto es para lo que se utiliza el concepto de derivada. Entonces vamos a aclarar un poco más ese concepto observando este gráfico. Como ya les decía, la derivada me permite encontrar la velocidad en un punto específico, ¿sí?, de esta función, ¿sí? Esto se puede llamar una función. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la velocidad exacta en el punto 2, ya sabemos la velocidad promedio, ¿no? La velocidad promedio, ya tracé con rojo, pero pues esta es la velocidad del carro azul. Recordemos que la velocidad promedio en todos estos 5 segundos era de 20 metros por segundo, ¿no? Pero supongamos que yo quiero hallar la velocidad exacta que llevaba cuando había recorrido 2 segundos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este punto lo voy a llamar el punto XY. Si ustedes no alcanzan a ver bien aquí, los invito a que coloquen el video en alta definición para que lo puedan ver un poco mejor. Entonces, este punto se llama el punto XY. Y pues obviamente querríamos decir que en este caso la X valdría 2, o sea, serían 2 segundos, y la Y sería más o menos que unos 18 metros. Sí, pero recuerden que es porque yo escogí este punto, porque hubiera podido escoger este punto, entonces la X ya sería 2,8 segundos más o menos, y la Y serían más o menos 32 metros. Entonces, por eso le coloco XY, porque este punto, o sea, yo voy a calcular en este caso la velocidad en 2 segundos, pero igual podría ser en 3, o en 4, o en 5 segundos. ¿Listos? Entonces, la coordenada X, pues sería la X, y la coordenada Y sería la Y. Pero recordemos que la Y también se puede llamar f de X. ¿Por qué? Pues porque esta es la imagen de la X, ¿sí? Entonces, la imagen de la X es f de X. Ahora, obviamente obtendría una velocidad más exacta si en lugar de calcular la velocidad promedio entre 0 y 5, calculara la velocidad entre este punto y 5. Entonces, la velocidad ya sería esta, ¿sí? Ya sería la velocidad calculada entre el segundo 2 y el segundo 5, porque utilicé esos 2 puntos. Pero como esto lo queremos hacer para cualquier segundo en el que hayamos escogido los puntos, por ejemplo, yo hubiera podido colocar este punto aquí, o aquí, o aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar las coordenadas de este punto, pero vuelvo a decirles, este punto puede estar aquí o aquí, ¿no? Las coordenadas de este punto en este caso serían 5,100, ¿sí? 5 segundos y 100 metros. Pero las vamos a calcular dependiendo del tiempo transcurrido entre este punto y este punto. Entonces, vamos a marcar aquí el tiempo. Entonces, al tiempo que ha transcurrido desde el segundo 2 hasta el segundo 5 lo voy a llamar h. Sí, que a eso es a lo que se le llama el incremento en el tiempo, o sea, el tiempo que pasó entre este punto y este punto. En algunos libros ese incremento lo nombran así como les escribo acá, lo nombran con un triangulito y la X, que quiere decir también incremento de X. A mí me gusta utilizar más la H, pues porque es más fácil comprender otra letra que pues ese triángulo con la X. Entonces, si este punto se llama X, ¿sí? El tiempo transcurrido aquí es X, ¿cuál sería el tiempo aquí? Pues simplemente sería a esta X sumarle la H y ese sería el tiempo acá. Entonces el tiempo acá sería X más H. Y por lo tanto, la imagen de X más H sería pues F de X más H.
Sí, vuelvo a decirles que estoy colocando esto porque el punto podría ser aquí o aquí, ¿sí? Entonces, miren que este punto sería esta X, que serían los 2 segundos, más el incremento, que sería, pues, la H. Lo mismo aquí, esta sería la imagen de X más H. Entonces, mirando hasta ahora un momento, si quisiéramos hallar la velocidad desde este punto hasta este punto, tendremos lo siguiente. Aquí, primero que todo, el tiempo transcurrido entre este punto y este punto, ¿cuál es? Yo lo nombré H. Entonces, el tiempo sería H. ¿Y el espacio recorrido cuál sería? El espacio recorrido sería, pues, el espacio que recorrió desde aquí, desde casi los 20 metros hasta los 100 metros. ¿Que de dónde resulta esta distancia? Obviamente vuelvo a decirles porque esto puede cambiar, ¿sí? Aquí ya el espacio recorrido sería menos, pero ¿cómo podríamos encontrar el espacio? Pues sería simplemente a todo este espacio que sería f de x más h, le quitamos este que sería f de x y nos queda que el espacio desde aquí hasta aquí es f de x más h menos f de x. Entonces aquí en lugar de espacio pues colocaríamos f de x más h menos f de x. Pero si queremos encontrar la velocidad exacta en este punto, pues aquí ya va un poco más exacta que cuando la habíamos calculado desde 0 hasta 5, ¿no? La idea sería ir acercando este punto cada vez más, más y más, hasta que este punto llegue aquí y obviamente pues ya la velocidad calculada sería la velocidad exacta en este punto, que miren que resulta siendo la recta tangente. Entonces, como la idea es que esta distancia h, o sea, corramos este punto hasta que el tiempo transcurrido entre este punto y este punto tienda a 0, entonces nos quedaría que la velocidad exactamente en un punto sería el límite cuando el incremento es 0, o sea, miren que aquí el incremento pues es más o menos medio segundo, la idea es que el incremento tienda a 0, ¿sí? Entonces, el límite cuando el incremento tiende a 0, recuerden nuevamente que en algunos libros no lo escriben como h, sino como delta x de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, para concluir, recordemos que la derivada es la que me permite encontrar la velocidad en un punto exacto, o también podemos decir la derivada es la que me permite encontrar la recta tangente a una función dada. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de derivadas disponible en mi canal. Bueno, jóvenes, nosotros todavía es una introducción esta. Incluso nosotros vamos a trabajar la interpretación geométrica de la derivada. Quiero que lo busquen este dato en en cálculo diferencial integral. ¿Sí? Es el gran bill que llevaron a nivel bachillerato. También está en internet ese libro. Lo voy a buscar, les digo, tengo de esos libros y vayan revisándolo. La verdad que esta es una aproximación. Nosotros vamos a manejar un poquito más lo de los deltas. ¿Sí? Por el momento ya sería todo para no invadir sus otras materias y tener problemas. Recuerden que tenemos pendiente un examen, no lo quise hacer hoy para que tengan tiempo y les comentaba para no invadir tiempos de otras materias, lo hacemos para la siguiente clase. Eso sería todo, jóvenes, que tengan bonito jueves. ¿Sí? Desayunan sabroso, rico y nos vemos la siguiente clase. Disculpa, profe, de nuevo, ¿cuál es el tema que va a venir en el examen? Miren, van a ser fuerzas concurrentes, como quedaron la vez pasada, ¿no? Como habíamos quedado. La aplicación de fuerzas concurrentes, nada más va a venir eso. Vale, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Sale, profe. profe, gracias. Gracias, profesor.